HJU 94. 93.4 FM estéreo. 88 vatios de potencia. Transmitiendo desde Ciudad Norte de Bucaramanga. La Brújula, tu norte con sentido. Muy buenos días para toda nuestra audiencia que nos sintonizan a esta hora de la mañana, dando inicio al programa Las Víctimas Informan. En el estudio César Augusto Hernández y quien les habla Marco Aurelio Nieves Martínez. Este es un programa de paz y derechos humanos. Bueno, tenemos de invitada a Nora Villamizar, presidenta de la CUT Santander, y también tenemos de invitado al doctor abogado Mauricio Ivagos de Bogotá. Bueno, damos el saludo de bienvenida al doctor Mauricio Ivagos a la emisora comunitaria La Brújula y su programa Las Víctimas Informan. Bienvenido, doctor Mauricio. Muchas gracias, Marco. Muy amable, muy generoso por su invitación aquí para servirle. Doctor Mauricio, hay una gran inquietud en la sociedad, digamos, por la democracia, que en estos momentos se puede decir que se está violando la democracia en nuestro país, que es el tema de la terna, ¿sí? Del nuevo fiscal. ¿Cuál es su opinión al respecto de no haber sido nombrada esta persona en días pasados a nivel nacional, digamos, donde se hicieron plantones y en especial en la Corte Suprema de Justicia en Bogotá? Cuéntenos qué fue lo que sucedió. Sí, Marco, mire, la verdad es que en Colombia nosotros tenemos una institucionalidad trasplantada. Para nosotros el Estado es nuevo y extraño y estamos lidiando con una constitución que la generó una constituyente con 100 integrantes, donde en los computadores estaban las constituciones del mundo, pero no se pusieron a pensar en la realidad, miraron qué pedacito era el que les convenía, cuál se veía más bonito, y ahí tenemos una cantidad de híbridos, entre otros que estamos afrontando ahora. Por supuesto que los magistrados merecen el mayor de los respetos. No se trata de sacar acá los cueros al sol, ni hablarles de la toga, ni hablarles de las puertas giratorias, para nada. Hay algunos nuevos, hay otros que ya están por salir, pero nosotros tenemos, digamos, si nos vamos a circunscribir al mundo pequeño de la ley, que la ley, entre otras, no tiene un efecto animista ni cambia el mundo. Es el mundo el que cambia y la ley debe prever esos cambios, acompañarlos, ir ojalá adelante previéndolos y, en su defecto, ir regulando, digamos, las costumbres, las tendencias. Ese es el sentido de la ley. Pero como tenemos un marco constitucional que obliga a una corte a elegir un fiscal, pues hay que exigírselo. En este momento solamente tengo que aclarar una sola cosa. La función que está ejerciendo la Corte Constitucional no es jurisdiccional, es administrativa y lo regula el artículo 41 de su reglamento interno. Ellos solamente tienen que cumplir con la primera sesión, someterlo a votación, si no alcanza, seguidamente una segunda votación con los dos que ganaron, con los dos de la terna que sacaron la mayor votación, y si no, en una segunda sesión harían una votación con ellos o de manera individual finalmente, hasta alcanzar los 16 votos que son el equivalente a las 2/3 partes de la Corte. Eso es básicamente. Por lo pronto, hace más de 6 meses se ternó, el proceso de terna no tuvo objeción, la Presidencia de la República presentó la terna, pero no fue posible hasta hoy
que se elija un fiscal. Por supuesto que hay una presión política frente a la Corte, y lo digo política con énfasis porque es legítimo, porque finalmente los magistrados no son impolutos ni vienen de la voluntad de Dios, ni la teoría pura del derecho existe, ya está muy revaluada, en fin. Ellos eran la máxima corte, ahora tenemos una corte constitucional, y no me quiero adentrar en el escenario donde una corte constitucional pueda eventualmente intervenir, un consejo de Estado, pues finalmente la sección quinta, por ser una elección, podría tomar hasta cartas en el asunto, sancionatorias, Consejo Superior de la Judicatura. Nos meteríamos en un vericueto que no es del caso en esta decisión. Mauricio, una pregunta, o sea, al respecto lo que estoy entendiendo es que estos puestos pueden ser inmovibles, o sea, son dioses supremos que pueden estar toda la vida, digamos, como fiscal general de la nación. O sea, hay cuestiones que no agiliza la ley cuando tenemos entendido que hay unos términos para hacer esos nombramientos. Entonces, esto no es, hay lo que vemos las víctimas del conflicto armado, en este caso, hablando de las víctimas, es que vemos que hay unos intereses creados, ¿sí? Dentro de, digamos, de la misma parte administrativa de los gobiernos anteriores, donde están acobijados para que no se deslumbre o se quite esa cobija y se dé claridad y se acabe la impunidad en nuestro país, porque es que detrás de eso no se nos olvide que hay gente involucrada, como algunos expresidentes, en el tema de desplazamiento, empoderamiento de tierras, de campesinos colombianos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, vemos que hay una situación ahí, un matrimonio, digamos, ¿sí? Entre la justicia colombiana, en este caso, hablando de la Corte Suprema de Justicia y toda cuestión, y aquellas personas que han sido acomodadas toda la vida, ¿sí? Digamos, una trayectoria familiar donde siempre han estado en el poder. Y entonces, ¿cuándo vamos a acabar con la impunidad? ¿Cuándo nuestras familias víctimas del conflicto armado van a tener derecho a la verdad? No entrando al tema justicia, el tema justicia y paz, ni entrando ahorita al tema de lo que tiene que ver con la claridad de toda esta cuestión, lo que está pasando con la FARC, ¿sí? Sino en cuanto de la fiscalía. Es que hay más de 3.000 procesos que la fiscalía los estancó y muchos se dieron por cerrados. Y la corrupción de Brecht, la corrupción de los recursos de las víctimas que se han extraviado, son elefantes blancos, etcétera, etcétera, y lo que se le ha robado al país. La riqueza del país que fueron robadas y entregadas a multinacionales a pesar de las protestas que ha venido presionando las comunidades. O sea, no se respeta la democracia, el hecho que se nombra un presidente, un congreso, pasan por encima de la voz de un pueblo que fueron los que lo eligieron. Entonces, allá es donde queremos ir. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahorita entonces? Tenemos que hacer porque somos colombianos y tenemos derecho a exigir también nuestros derechos. Así como tenemos derechos, tenemos deberes, pero queremos saber entonces cómo podríamos darle claridad. ¿O esto se puede dilatar 20 años y sigue el mismo fiscal? Es la pregunta del millón. Pues Marco, la verdad tú estás tocando muchísimos puntos importantes, todos atinentes, y hay que detenernos un poco, yo diría en lo siguiente. La corrupción ha sido uno de los problemas de enfermedad huérfana que yo llamo del país porque no tiene diagnóstico ni tratamiento. Hay una segunda enfermedad huérfana que es la exclusión social y política, y una tercera es la resolución del problema del narcotráfico. Con esos tres problemas resueltos, Colombia es diferente. En este momento tenemos un escenario que también lo digo con mucha frecuencia, entre las tristezas y las vergüenzas. Es tristeza que no seamos capaces de elegir un fiscal sin traumatismo, y es una vergüenza que nosotros estemos afrontando una corte que no cumpla con su función administrativa básica. Ahora, las prácticas políticas nos han llevado a que los organismos de control y la fiscalía sean la garantía de que los gobiernos que salen tengan un respaldo
tengan un respaldo que evite las sanciones, las investigaciones, y de alguna manera hubo un esguince con el actual gobierno. Entonces, eso ha sido, digamos, uno de los traumas, a pesar que en el pasado también hemos tenido demoras en la elección del fiscal, hay que decirlo así, en este momento se hace evidente. Ahora, es una expresión del pueblo. Marco lo ha dicho muy claramente. El pueblo sale a las calles pidiendo que la institucionalidad que le imponen funcione. No sabemos si haya claridad en esa reivindicación de que eso le va a ayudar a resolver su pobreza. No sabemos si eso va a ayudar a que esto sea un mejor país. No sabemos si esa institucionalidad le responda a sus necesidades de desarrollo íntegro como ser humano. Pero por lo pronto la coyuntura es un poco jocosa, porque tenemos unos magistrados que, obviamente, a mí no me molesta que el magistrado siente un precedente y haga jurisprudencia, y que alguien diga, no, es que cuando el juez inferior cambia de criterio, prevarica, y cuando el magistrado cambia el criterio, sentó jurisprudencia. Esos debates no los estamos afrontando hoy. Hoy estamos afrontando que hay una omisión en la función administrativa, que es relativamente, el trámite está ahí, pero se está anteponiendo que como hay fuero interno y libertad de los magistrados para votar, y es un voto individual, además es una elección, ya están más que entrevistadas las 3 candidatas. Y hablando de candidatas, algo que yo celebro muchísimo es que sea una mujer la próxima fiscal general de la nación en este país machista. Eso me llena de esperanza, de anhelo, me colma, y no porque sea un fetiche, no, sino porque realmente la igualdad de la mujer no se ha entendido, y me parece que todas 3 son de las altísimas calidades y que cualquiera de ellas estaría en excelentes manos del cargo. Entonces, yo dejo ahí, Marco. Muchas gracias. Doctor Mauricio, no se me retire todavía, como decimos. No, señor. Hay que mirar una situación que realmente nos preocupa, ¿sí? Sabemos que de pronto no va a cambiar el panorama económicamente, eso es lo que usted acaba de decir, para las víctimas, pero al menos tenemos un aliento, porque es que las víctimas necesitamos la verdad, necesitamos que se haga justicia, necesitamos saber muchas cosas de desaparición forzada, que la fiscalía lo tiene y que sabe quiénes fueron las personas que fueron victimarios. Y ahí está, o sea, no ha habido justicia. Las detenciones arbitrarias que se cometieron en anteriores gobiernos a líderes sociales, populares, sindicales, defensores de derechos humanos. O sea, más allá de esto, eso es lo que se está reclamando. ¿Quién dio la orden? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que es por defender los intereses y derechos de una comunidad vulnerable. El caso que la defensa que hacemos los defensores de derechos humanos y líderes sociales y todo lo que tiene que ver con este tema. O sea, para los gobiernos anteriores que hemos tenido, hemos sido los enemigos, digamos, y así nos presentaban ante las fuerzas militares y la Policía Nacional y todo lo que tiene que ver con la, digamos, con la parte militar de nuestro país, y hasta enfrentarnos con las mismas nuestras comunidades, ¿sí? Mientras que cuando hacemos el trabajo que hemos venido haciendo, el caso de los defensores de derechos humanos, líderes sociales, representantes de víctimas del conflicto armado, de más de 20 años en la lucha por los derechos de nuestras comunidades, que le estamos haciendo el trabajo a las instituciones, no tenemos ningún reconocimiento, que es lo que hemos estado tratando también de hacer llegar, y que no hemos tenido ese respaldo y ese apoyo de la Mesa Nacional, es que nuestra gente, más allá de una indemnización, debe ser pensionado, ¿sí? Mediante una pensión vitalicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la vida la dimos sobre este trabajo, ¿sí? Colocamos de ejemplo los paramilitares y la guerrilla, porque mucha gente dice, pero es que la guerrilla le están pagando, se desmovilizaron y les pagan para que se desmovilicen. Pero ¿por qué no hablan de los paramilitares? Al menos la guerrilla han entregado, ¿sí? Cuestiones de testaferros y toda cuestión de fincas, terrenos,
construcciones. Me acuerdo de ese poconón de lingotes de oro que entregaron en los gobiernos anteriores. ¿Dónde está esa plata? Si no se indemnizaron nuestras comunidades con esos recursos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros que hemos sido víctimas del conflicto armado de estos grupos que han sido condecorados, por qué nosotros como víctimas no podemos, no que nos condecoren, sino que se nos reconozca el trabajo que le hemos hecho al mismo gobierno nacionales anteriores y este también? Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Nosotros no estamos pidiendo limosna ni nada, estamos pidiendo es la verdad y justicia, ¿sí? Sabemos que hay momentos en que hay que de entrar, como dice, a unas negociaciones y hay que perdonar, ¿sí? Pero tenemos necesidad de que tengamos, más allá del perdón, es que nos aclaren qué pasó, qué sucedió y por qué y quiénes fueron los intelectuales y que paguen. Y que ese cuentecito de esa ley de inmunidad para los presidentes que hacen y deshacen y después salen del gobierno y siguen intocables, pues eso no cabe, ¿sí? Yo soy mientras que soy, ¿sí? Mientras que estoy en un cargo, yo salgo del cargo y lo suelto. Hablábamos ahorita casualmente anteriormente que se habla del gobernador militar, ¿sí? Que tenemos, que fue militar, no es militar, ¿sí? El general, y a toda hora entonces se dice por lo menos el general, el gobernador, no es general ya, él ya es retirado. Se habla del gobernador de Santander con su respectivo nombre como cualquier otra persona, con todo el respeto que nos merecemos. O sea, toda la vida no vamos a llevar el título. Y si se va a nombrar no es como que si tuviera activo, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes. Sigamos. Gracias, Marco, muy amable. Mire, hay una nueva faceta que usted acaba de mencionar y es realmente la reivindicación desde las víctimas del derecho a la justicia. La justicia, si no es pronta y cumplida, pues ya no es justicia. Nosotros hemos vivido en Colombia un proceso de privatización de la justicia, y no lo hablo por los grupos armados por fuera de la ley, sino de, por ejemplo, cámaras de comercio que están administrando justicia, la misma Justicia Especial de Pasto, con crearla e insertarla dentro del aparato judicial. En fin, hay mecanismos alternativos de resolución de conflictos que han sido necesarios porque, primero, no hay nada mejor que un allanamiento directo de las partes, y segundo, porque nuestro aparato judicial está anquilosado y esta es una muestra de ello. Cuando nosotros hemos hablado en muchos espacios que hemos compartido, incluso con usted, Marco, que hay una primera víctima en un conflicto armado de carácter no internacional, eso es una afrenta a la humanidad. Pero cuando las víctimas son 9,5 millones, es un holocausto. Colombia está en crisis humanitaria. Colombia no tiene cómo pagarle a las víctimas ni siquiera una indemnización mínima de 40 salarios mínimos, que son 52 millones de pesos, porque desborda el presupuesto del 2024, el presupuesto general de la Nación 2024. Ahora, y yendo un poco más allá, tal como usted lo dice, nosotros tenemos derecho como víctimas a una reparación, pero también tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a una reparación completa, tenemos derecho a una garantía de no repetición, tenemos derecho a que los agresores, a que los victimarios se confiesen, se sepa la verdad y entre otras cosas. Yo no he visto el primer proceso en Colombia y quizá en el mundo, que he revisado algunos con relativo éxito, donde finalmente las estructuras jerárquicas del poder y las clases acomodadas tradicionales, dueñas de los mecanismos de producción, de los modos de producción, hayan hecho acto de contrición, hayan renunciado a sus aspiraciones. Miren, nosotros estamos defendiendo la Constitución del 91 y todavía tenemos delfinazgos y tenemos herederos naturales del poder que están haciendo fila para garantizar que el poder continúe y que quede en sus mismas manos y en sus mismas familias. Sí, para nosotros es un gran mérito
poder permear más o menos y entrar a esos círculos que ejercen tradicionalmente el poder. Marcos, si vas a decir. Disculpe que le interrumpa, es que nos quedan 3 minutos. Doctor Mauricio, si no se llega a aprobar ahorita el 22, esa alterna, la nueva fiscal, por decir, ¿qué paso vendría o qué podría suceder? 3 minutos. Yo le digo una cosa, el 22 es totalmente legítimo que el pueblo salga a las calles a exigir que la paquidermia del Estado funcione. Por supuesto que sí, pero la cosa es de mucho más largo aliento. La cosa no es que los reventones sociales que precedieron las elecciones presidenciales hayan sido ni convocadas ni forzadas. No se trata de eso. Es que el pueblo no cabe dentro de un esquema tan estrecho como el que nosotros tenemos. Por eso es que esto va a seguir y hay que saber conducirlo hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Cuál es la inclusión que vamos a tener? ¿Cómo vamos a redistribuir? ¿Cómo vamos a hacer la reestructuración estatal, el ordenamiento territorial, nuestro régimen político? Yo no sé si sea viable una constituyente, pero tiene que haber un organismo supremo diferente a lo que tenemos para poder volver a barajar y poder pensar que tenemos un país posible, que estamos reconociendo un pasado, queremos seguir compartiendo este presente, pero sobre todo queremos proyectar hacia un futuro. Eso es lo que va a suceder, eso es parte de la dinámica. En la parte judicial, digamos, de la ley, donde estos personajes no asignen la persona como fiscal, no hay una ley que los destituya del cargo por incumplimiento o no ser capaz de hacer justicia o hacer nombramiento, porque a mí me late que es como cuando a mí me manda el jefe y me dice tiene que ir y hacer una transmisión en tal parte y entrevistar a fulano y sutano, y resulta que tengo la oportunidad y no lo hago, ¿sí? Entonces el jefe me puede destituir del trabajo porque no, como decimos en nuestro lenguaje, no di la talla, ¿sí? Puedo ser destituido del puesto, del cargo, porque si no, ahí van a seguir amañados. Entonces, ¿cómo se haría no para presionar? Porque es que me dése cuenta que la ONU, el director de la ONU internacional mismo hizo ese llamado, ¿sí? Para que esto pues facilitara. 1 minuto. Marco, por supuesto que sí lo hay. Lo que pasa es que nosotros en este momento estamos diciendo, y lo dije en la apertura del programa, hay una omisión en la función administrativa y por esa falla en la prestación de servicio debe haber una responsabilidad. En ese escenario no me quiero adentrar ahora. Yo me quiero adentrar es que hay una responsabilidad administrativa, hay una presión política legítima sobre un ente que no funciona y que es un derecho de los administrados contar con una justicia que esté presta a atenderlos. Otros me dirán, no, es que no hay trauma, que sigue una fiscal, tal cosa, pero realmente, dados los precedentes que nosotros tenemos, es una violación flagrante, una omisión que por supuesto debe tener responsabilidad de carácter disciplinario, hasta penal, y que puede terminar con una destitución de un cargo, sin lugar a dudas. Bueno, doctor Mauricio, le agradezco que nos hubiera acompañado hoy para darle claridad a nuestras comunidades de qué está pasando en nuestro país con la nueva terna del nombramiento del fiscal. Le deseo una feliz semana, doctor. Muchas gracias, Marco, muy amable, igualmente para usted y toda nuestra audiencia. Gracias. Bueno, damos por terminado el programa Las Víctimas Informan. No se le olvide sintonizarnos todos los lunes de 10 a 10:30 de la mañana y también nos pueden ver por la página Facebook Emisora Comunitaria La Brújula. En el estudio César Augusto Hernández y quien les habló Marco Aurelio Nieves Martínez. Este es un programa de paz y derechos humanos. Feliz semana para todos y todas.